¿Qué tal, jóvenes? Excelente tarde. Los saludo con mucho gusto a todos. Vamos a tener que trabajar hacia algunos temas, como ya lo habíamos referido en algún video anterior. Ya con esto, tal y como lo prometimos, terminamos todos los temas históricos referentes a nuestra materia de Derecho Mercantil 1, que prácticamente es el primer curso de Derecho Mercantil, y también Derecho Societario, es lo que veremos casi al final. Pero con esto prácticamente terminamos los temas históricos. Esto es de vital importancia y ya con ello, yo sé que tardamos un mes y fue mucho tiempo, pero ya con ello vamos a tener toda la estructura y todas las bases para estudiar qué es lo que viene a continuación. Entonces lo hacemos de esta manera porque ya no es prudente seguir gastando más tiempo de clase, que no es gasto, pero finalmente estamos utilizando ese tiempo de clase en algunos temas históricos que si bien son importantes como antecedentes y como figuras de entendimiento para nuestras instituciones actuales en materia mercantil, definitivamente ya tenemos que entrar al estudio de las instituciones propiamente en materia mercantil. Entonces, vamos a culminar este estudio histórico de los antecedentes del derecho mercantil. Recuerden que el tema donde estamos ahorita son los antecedentes del derecho mercantil en Nueva España, en Hispanoamérica, en México, y ya avanzamos gran parte de estos temas. Ya prácticamente estamos estudiando el derecho mercantil en México, los temas de actualidad, es decir, ya estamos propiamente estudiando cuáles son las figuras y las legislaciones actuales y sus modificaciones en el derecho mercantil actual, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos estudiando? ¿En dónde nos ubicamos? Estamos estudiando cómo es el derecho mercantil en la actualidad, históricamente hablando, cuáles son algunas de las normas o algunas de las leyes más representativas y algunas de las fechas más importantes en materia mercantil. Y bueno, la sesión pasada comentamos que nuestro Código de Comercio actual es de 1889. 1889, ya vimos todas las influencias que tiene este código y platicamos que la tendencia en materia mercantil es que todo en principio se acumulara en una sola legislación, se observara, se regulara en una sola ley, y me estoy refiriendo al Código de Comercio. El Código de Comercio de 1889, nuestro Código de Comercio mexicano, que aplica además en toda la República Mexicana, porque como ustedes saben la materia mercantil es federal, hay un solo código para todos los Estados Unidos mexicanos, es de 1889, como refiero, y además la parte sustantiva y la parte adjetiva, es decir, el fondo, la sustancia propia del derecho mercantil y la parte procedimental o la parte de los procesos en materia mercantil se regula también en el propio Código de Comercio de 1889. Sin embargo, hablando propiamente de esta tendencia a acumular todas las figuras o todas las instituciones que podemos estudiar a la luz del derecho mercantil, todas en principio se acumularon y se insertaron en esta misma disposición que es el Código de Comercio. Lo cierto es que existe una tendencia a ir especializando cada una de las figuras y a ir diseñando cada ley, una ley en específica para una figura de manera concreta. Referíamos en la sesión anterior el tema de los seguros, el tema de las fianzas, el tema del mercado de valores, el tema de los bancos, el tema de los títulos de crédito y ahora vamos a completar esta información para concluir este tema histórico y vean ustedes cómo es esta tendencia en materia mercantil para regular en principio todas las leyes de carácter mercantil en una sola ley y cómo es que en el futuro la tendencia es que poco a poco quede lo elemental en el Código de Comercio y tengamos una ley especial para regular cada figura. También una de las figuras que referimos es la Ley General de Sociedades Mercantiles, que también en su momento formó parte del Código de Comercio y ahora tenemos una ley que se especializa. Es más, si lo anotamos de manera concreta, ya hasta la Ley General de Sociedades Mercantiles ha sufrido cambios porque no todas las sociedades ya se regulan en esta Ley General de Sociedades Mercantiles, y me refiero a las sociedades mercantiles naturalmente, pero si podemos dar un ejemplo concreto, pues vamos a referirnos a las sociedades cooperativas. Ya también las sociedades cooperativas tienen una legislación propia y que no les extraña que un día de estos también la parte adjetiva o la parte procedimental del Código de Comercio sea objeto de una propuesta de reforma para que exista un código de procedimientos o un código procedimental en materia mercantil. Todavía no es así.
Es muy importante esta aclaración. La parte adjetiva todavía se regula en el Código de Comercio, pero así como van las tendencias, es muy probable que el día de mañana pues podamos tener una propuesta de ley que no les extrañe esto. Entonces, haciendo referencia a algunas leyes especiales que se han suprimido en el Código de Comercio, como todas estas que hemos mencionado, vamos a mencionar también la actividad de los bancos. Recuerden ustedes que ya empezamos a visualizar a la actividad comercial como o desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista económico también referimos la actividad propia económica de un estado. Entonces ya también hay leyes y hay un banco también en México, naturalmente con los demás países ya existe plenamente la figura de los bancos, y desde entonces se regula el derecho bancario, como lo referimos en la Ley de Instituciones de Crédito. En la Ley de Instituciones de Crédito se regulan propiamente los requisitos para que un banco sea constituido y para que opere, por lo menos conforme a nuestras leyes mexicanas. Y me estoy refiriendo concretamente a la Ley Orgánica del Banco de México, a la Ley Orgánica del Banco de México, que también ya tiene su ley especial y que antes formaba parte del Código de Comercio. Y esta Ley Orgánica del Banco de México ya es una legislación independiente desde el 31 de diciembre de 1984. Ley Orgánica del Banco de México, 31 de diciembre de 1984, ya también es una legislación independiente, total y absolutamente independiente del Código de Comercio. Entonces, ha habido por ahí reformas interesantes en materia mercantil, tendientes a desaparecer figuras y a hacer leyes especializadas, concretamente en los años de 1989, 1990, y hay criterios que, como hemos mencionado, tienden a especializar todas estas figuras en materia mercantil. Podemos referir también por ahí la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de Protección al Consumidor, que data del 22 de diciembre de 1975. Ley Federal de Protección al Consumidor, que data del 22 de diciembre de 1975. Recuerden que la Ley Federal de Protección al Consumidor es una rama o es una figura muy importante en derecho positivo mexicano, porque vamos a regular propiamente la relación entre proveedores y consumidores de servicios, la famosa Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor. Si yo compro una lavadora y no cumple con las especificaciones, el lugar donde yo la compré o el producto que yo compré, entonces existe esta Procuraduría Federal del Consumidor a la cual yo puedo acudir. Ya es un tema que en su momento veremos, pero esta ley en México la podemos observar desde el 22 de diciembre de 1975, ¿ok? Vamos a hablar entonces ahora del movimiento propiamente en materia mercantil a nivel constitucional. Recuerden que el derecho mercantil es una materia federal, pero para que el Congreso de la Unión o el Congreso Federal pueda legislar en materia mercantil, porque es una materia federal, tiene que haber una disposición prevista expresamente en los artículos 71, 72 o 73 constitucionales, y ha sufrido muchas reformas, o ha habido muchos cambios en el artículo 73, fracción decimotercera, que es aquella disposición legal que faculta a los legisladores federales para que podamos o para que ellos puedan legislar en materia mercantil federal. Tenemos también grandes cambios en todo lo referente al comercio marítimo, como es que se desarrolla actualmente, a las leyes marítimas que se aplican propiamente en la actualidad. En la época contemporánea también es muy importante la actividad marítima, y el Congreso de la Unión de manera federal también está facultado para regular todas estas operaciones de comercio marítimo, y todas aquellas facultades que derivan para legislar en materia de navegación o en materia marítima se derivan del artículo 104 constitucional fracción segunda, 104 constitucional fracción segunda, ¿ok? Es importante estos antecedentes que estamos refiriendo, porque son figuras contemporáneas, como lo hemos mencionado. Vamos a hablar de un tema muy importante, jóvenes, que es la jurisdicción concurrente. Este es un tema importantísimo en materia mercantil. Jurisdicción concurrente. Recuerden ustedes que la jurisdicción es la facultad de los jueces que tienen para decir el derecho. Eso es la jurisdicción, la facultad de decir el derecho. Y concurrente, ¿a qué se refiere esto de la jurisdicción concurrente en materia mercantil? Bueno, pues en materia mercantil, como ustedes saben, la materia mercantil propiamente es federal, ante quién se debería dirimir o ante quién se debería de resolver una controversia en materia mercantil si en materia mercantil es federal. Pues lo lógico, la respuesta correcta en principio sería ante un juzgado federal. Y como
En la materia mercantil todavía no hay una adecuación o una especialización por parte de los tribunales federales. Todas las situaciones o todos los problemas de carácter mercantil en materia federal actualmente son resueltos o son dirimidos por parte de un juez civil. En materia federal, estoy hablando de materia federal. Las controversias en materia mercantil son resueltas por un juez civil, pero en materia federal, ¿ok? Un juez civil en materia federal, un juez de distrito, sería el facultado para resolver en principio una controversia en materia mercantil, porque la materia mercantil es federal. Pero aquí es donde encontramos esta maravillosa excepción de la regla. La materia mercantil, al ser federal, también goza de un beneficio, las personas o los comerciantes que nos vemos supeditados a la aplicación de esas normas, gozamos de un beneficio que se llama la jurisdicción concurrente. Esta jurisdicción concurrente, ¿en qué consiste? Si yo tengo una controversia o voy a plantear una controversia en materia mercantil, puedo escoger, yo como actor mercantil, en un juicio de naturaleza mercantil como actor, yo voy a plantear o substanciar una litis, un pleito en materia mercantil. Yo puedo escoger si plantear mi proceso en materia mercantil, puedo escoger entre el juez federal, entre el juez de distrito en materia civil, o también puedo acudir al juez local en materia civil. Eso significa la jurisdicción concurrente. Es decir, si yo voy a plantear una litis o un proceso en materia mercantil, tengo la opción para plantear o para substanciar o para incoar mi proceso ante, uno, el juez de distrito, que es el juez federal, o ante el juez civil local, al que pertenecen los juzgados locales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, si yo tengo un juicio mercantil y lo voy a iniciar, yo tengo plenamente la libertad para escoger si el juicio lo quiero plantear ante el juzgado federal o lo puedo plantear ante un juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Puedo escoger, depende. Si ustedes lo que desean es tramitarlo ante un juez federal, lo pueden hacer con toda tranquilidad. Si lo quieren hacer ante un juez local, ante un juez civil del Tribunal Superior de la Ciudad de México, también lo pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia? Pues la materia de trabajo, la materia en que trabajan los tribunales, la manera en que trabajan los tribunales, es sabido. Algunos llegan a la conclusión de que los juzgados federales, por ser juzgados federales, pudieran llegar a tener más conocimiento, o pudieran llegar a ser más ordenados, o pudieran llegar a tener una resolución más apegada a derecho. Lo cierto es que no se sabe, jóvenes. Tristemente las autoridades federales, algunas, no voy a decir todas, muchas autoridades federales también tienen unas lagunas enormes en la naturaleza o en la materia mercantil, o lagunas de naturaleza mercantil. Hay jueces que ni siquiera conocen las figuras adecuadamente, y hablo de jueces federales, naturalmente no se trata de decir nombres, pero hay jueces federales que ni siquiera conocen a fondo las figuras mercantiles, y también hay jueces locales. Entonces, prácticamente ustedes tendrán que gozar de esta experiencia el día que litiguen, investiguen o planteen en algún momento dado, en alguna ocasión, un juicio mercantil en un juzgado federal, y en otra ocasión tramiten en un juzgado local. Pero si escogen uno, ya no pueden escoger el otro después, no pueden plantear incompetencia. Si ustedes plantean una litis ante un juzgado federal de naturaleza mercantil, no cabe la figura de la incompetencia para que lo conozca un juez local, porque precisamente se regula esta figura de la jurisdicción concurrente. Es importantísimo. Si tienen alguna duda de este tema de la jurisdicción concurrente, naturalmente lo vamos a estudiar la próxima clase. Vayan anotando sus dudas, si yo fuera ustedes tendría muchas, pero es una figura específica de la materia mercantil y tienen ustedes que conocerla. Naturalmente será pregunta de examen. Esta figura de la jurisdicción concurrente empieza a tener relevancia desde la vigencia de la Constitución de 1857, que, como sabemos, la Constitución de 1857, reformada el 5 de febrero de 1917, es la constitución que es vigente en los Estados Unidos mexicanos. Entonces, también en la Constitución de 1857 empieza a cobrar esta independencia y esta autonomía propiamente del derecho marítimo. Ya terminamos la cátedra, o terminamos el comentario respecto a la jurisdicción concurrente. Seguimos con esos antecedentes de derecho marítimo.
y lo concateno con esta idea de la Constitución del 57, el comercio marítimo, al igual que la jurisdicción concurrente, empiezan a cobrar autonomía desde que aparece esta Constitución de 1857. Hay algunas disposiciones referentes o algunas leyes referentes al derecho marítimo o a las leyes de navegación que destacan en el año de 1883, y también se le da la facultad al Congreso para legislar en materia marítima, en materia mercantil, y me estoy refiriendo al 21 de noviembre de 1963. El 21 de noviembre de 1963 se empiezan a expedir esa serie de leyes de navegación. De hecho, hablamos ya propiamente de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que formaba parte en principio del Código de Comercio y que data, como hemos comentado, del 21 de noviembre de 1963, con reformas específicas. Hay reformas importantes en la legislación marítima, algunas del 12 de diciembre de 1914, hay algunas otras que son posteriores, como lo veremos a continuación. Ya entonces está involucrado en el Estado Venustiano Carranza y Garza, quien hace una serie de reformas sustanciales a la Constitución de 1857, y es a Venustiano Carranza y Garza quien le atribuimos propiamente la expedición de las reformas de nuestra Constitución, esas reformas tan conocidas del 5 de febrero de 1917. Hay revisiones por parte de este presidente constitucional de ese entonces, que es Venustiano Carranza y Garza. Propone que se haga una serie de revisiones al Código de Comercio, Venustiano Carranza, y en ese entonces ya vamos a hablar de 1928, como ustedes deben de saberlo ya por las clases de Derecho Civil. Recuerden que en 1928 ya hablamos de un Código Civil para el Distrito Federal y para los territorios federales, y este Código Civil para el Distrito Federal y para los territorios federales, en principio se aplicaba a toda la República Mexicana, porque como ustedes saben, la materia civil es local, cada código tiene sus estados, pero también hay un código civil que se aplica a los territorios federales. Entonces, en 1928 y en vigor este Código Civil para el Distrito Federal y para los territorios federales, en 1928 se suscita y entra en vigor propiamente en 1932. En 1932 se empiezan a hacer una serie de estudios, una serie de propuestas para modificar y para renovar nuestras leyes mercantiles. Es importante que lo sepan porque recuerden que hay tendencias en la materia mercantil de otras instituciones o de otros estados o de otros países. Seguimos arrastrando la herencia de los alemanes, la herencia de los franceses, la herencia de los italianos, la herencia de los suizos en toda esta legislación comercial. Recuerda que algunos de estos países regulaban las disposiciones mercantiles en algunos códigos civiles. México no, ya quedó claro. Todavía cuando estaba, naturalmente, y en la actualidad también es así, todavía nos rige el Código de Comercio de 1889, y bueno, pues toda esta influencia no desaparece. Venustiano Carranza, como les comento, es una serie de estudios y una serie de propuestas para que se analicen las disposiciones del Código de Comercio tendientes a que se incorporen nuevas figuras o a que se cree un nuevo Código de Comercio. Si hay una tendencia por parte de Venustiano Carranza muy marcada para que se elabore un Código de Comercio, y en 1929 se empiezan a hacer una serie de estudios basados en el comercio o en las leyes suizas que ya estudiamos con antelación, para poder incorporar nuevas figuras o para hacer nuevos códigos o algunos proyectos de códigos de comercio. En 1929, con estas propuestas que todavía no eran vigentes y nunca fueron vigentes, se propuso incorporar todo lo que son las cosas mercantiles o los bienes mercantiles al Código de Comercio. Esto es un tema que ya vimos en clase. ¿Cuáles son los bienes mercantiles o cuáles son las cosas mercantiles? Me estoy refiriendo a los títulos de crédito, el cheque, el pagaré, la letra de cambio, las cartas de navegación y las acciones en una empresa, en una sociedad anónima, también son cosas mercantiles. Entonces, en 1929 se incorporan estas figuras como cosas comerciales. Este proyecto fue redactado por comerciantes. Es importante porque considera Venustiano Carranza, bueno, pues si esta legislación se va a aplicar propiamente a los comerciantes, lo lógico es que algunos comerciantes y algunos juristas intervengan en el proyecto. También se tomó en consideración a la Secretaría de Fomento y Comercio Industrial, que como ya veíamos en la clase anterior, estas instituciones, el fin que tienen, el fin último, es el desarrollo o es
este incentivo para que en los Estados Unidos mexicanos podamos desarrollar la actividad industrial, la actividad comercial. Sin embargo, ya como les he adelantado la historia, pues este proyecto es rechazado, nunca cobra vigor, se siguen haciendo leyes especiales, se sigue abrogando, no abrogando, se sigue derogando, porque abrogar es una supresión total, se sigue derogando, es decir, se sigue suprimiendo parcialmente el Código de Comercio para que existan otras leyes especiales. Y entonces hay otro proyecto en 1943. En 1943 tenemos un nuevo proyecto del Código de Comercio. En 1960 tenemos un nuevo proyecto de otro nuevo Código de Comercio. Pero aquí en 1960 lo novedoso es que en el proyecto de Código de Comercio ya no nada más intervienen comerciantes, ya intervienen legisladores, ya intervienen juristas, ya intervienen doctrinarios, ya intervienen políticos, claro, por supuesto, comerciantes. Y ya se hace desde el punto de vista de este proyecto una opinión más concreta, más desarrollada de lo que pudiera llegar a ser la materia mercantil. Incluso hay algunos profesores de algunas escuelas connotadas y algunas instituciones que son tomadas en consideración para redactar esta legislación en materia comercial. Destaca la Escuela Libre de Derecho, naturalmente, en la redacción. Desde entonces ya existía y desde mucho antes ya existía, pero esta Escuela Libre de Derecho también hace algunos proyectos, y no nada más en materia mercantil, sino en otro tipo de leyes. Ha hecho una serie de propuestas para poder incorporar un nuevo Código de Comercio. A este proyecto del Código de Comercio de 1989 se le conoce como el Proyecto Rocha. El proyecto Rocha, todo en atención al entonces secretario de Gobernación, Salvador Rocha Díaz, en el año de 1989. Recuerden ustedes quién era nuestro presidente en ese entonces, uno de los que ya no puede ser juzgados, no voy a comentar nombres, pero era el secretario de Gobernación de uno de sus presidentes, ¿ok? Y México, naturalmente, al desarrollar la materia mercantil, ya con todo el auge y todo el cuerpo y toda la estructura y toda la disciplina, también ha servido como ejemplo en otros países para desarrollar sus legislaciones mercantiles. Naturalmente me voy a referir a países sudamericanos y me estoy refiriendo a Honduras. En 1950 Honduras expide un Código de Comercio que se inspira total y absolutamente en el Código mexicano, y prácticamente esas son algunas de las figuras comerciales, algunos de los cambios de las reformas. Recuerden ustedes que una reforma simplemente es el cambio que sufre una ley, ¿ok? ¿Cómo es el derecho mercantil en la actualidad? Ya como lo hemos comentado, ¿qué tendencias hay? Ya hablamos de cuáles son las leyes que se aplican en la actualidad. Algunos países todavía siguen con esa eterna disputa, no saben si independizar al derecho civil, al derecho mercantil. Lo cierto es que nosotros como mexicanos ya hicimos una línea muy clara, divisoria entre el derecho civil y entre el derecho mercantil, entre los reinos del derecho civil, entre los reinos del derecho mercantil, pero hay tendencias hoy propiamente en derecho mercantil. Algunos países no lo superan todavía están discutiendo si desaparecemos esa incorporación o esa unificación, y la materia mercantil y la civil tendrá que ser separadas, ¿ok? Entonces, algunas tendencias actuales o algunos países que han tenido avances en materia mercantil en la actualidad. Hablamos de algunos países anglosajones, hablamos de Suiza, hablamos de Italia. Se ha dado gran auge a los usos y a las costumbres aplicables en materia mercantil. Lo que empezó como un convencionalismo social o como una costumbre o un uso propiamente, ya se ha documentado, ya forma parte de las leyes. De esta manera, cuando veamos el tema de las fuentes del derecho mercantil, nos vamos a dar cuenta que los usos y las costumbres son una parte importantísima del derecho mercantil, porque el derecho mercantil emana en sí mismo de estos usos y de estas costumbres que ya explicamos en todos estos estudios históricos. Entonces, recuerden ustedes que la operación de los comerciantes debe de ser ágil, no debe de ser lenta, y todos estos usos y costumbres merecieron ser documentados y finalmente reconocidos a la luz del derecho mercantil. Seguimos estudiando el elemento subjetivo del Código de Comercio, todo esto con la influencia del Código Germánico de 1900, es decir, de los alemanes. Seguimos todavía influenciados desde el punto de vista del comercio objetivo por parte de los códigos franceses y el italiano, el Código de Napoleón, como hemos referido, el Código también de Comercio español,
como lo hemos referido en otras sesiones, también sigue muy en boga, evolucionando, todavía sigue muy vigente el comercio en Francia, el comercio en España, el comercio en Suiza, el comercio en Italia, son los países más destacados, recuerden ustedes, es así porque nosotros como mexicanos llevamos o somos parte del sistema germánico-románico, ¿ok? La figura de la empresa obviamente en la actualidad ha cobrado un auge enorme, magno, porque la empresa es el común denominador, el centro del comercio y del fomento industrial hasta nuestros días. Lamentablemente no puedo decir que en el sexenio actual sea así, se ha descuidado y se ha demeritado mucho la actividad empresarial, el sector comercial y los grupos que pertenecen a esta rama industrial pues han sido descuidados o desfavorecidos, no en voz mía, sino en voz de muchos expertos por parte del gobierno que estamos viviendo actualmente, ¿ok? Y finalmente pues, se desarrolla el derecho empresarial. El derecho empresarial no es otra cosa sino el cúmulo de todas las disciplinas mercantiles conjugadas en un mismo ente, que es esta figura reciente que es la empresa. Finalmente, y lo más importante que podemos destacar de este estudio histórico a la luz del derecho mercantil, es que en nuestro derecho positivo mexicano, después de haber estudiado a los alemanes, después de haber estudiado a los franceses, a los italianos, a los suizos, a España, podemos rescatar tres criterios fundamentales. Un acto de comercio, como lo veremos en su momento, finalmente en México podemos definir que lo podemos entender desde tres puntos de vista. Vamos a definir un acto de comercio, o un acto de comercio puede suscitarse en derecho mercantil desde tres puntos de vista o desde tres criterios. Desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista de su finalidad. Hoy por hoy es así en México. Fíjense todo lo que tuvimos que atravesar para entender que hoy hay tres criterios para definir si un acto o no es mercantil en México. Si queremos saber si un acto es mercantil en México, hoy por hoy, tenemos que atender a tres criterios. Hay criterio subjetivo, hay criterio objetivo y el criterio de acuerdo a su finalidad. Si refiero el criterio subjetivo, me estoy refiriendo que un acto será comercial si intervienen en ese acto comerciantes. Ya lo hemos referido, las personas físicas que hacen del comercio su ocupación ordinaria y que viven de él, o las personas morales de naturaleza mercantil, constituidas conforme a las leyes mexicanas, o las personas morales extranjeras que ejecutan operaciones en México y que han homologado sus leyes conforme a nuestro derecho positivo mexicano. Ahí está el elemento subjetivo, nuestro derecho positivo mexicano en materia mercantil. Esas tres personas son comerciantes y si esas tres personas intervienen en derecho, estamos frente a un acto mercantil. Dos, el elemento objetivo del comercio. El elemento objetivo del comercio ese lo retomamos de los germánicos, de los alemanes, el código de 1900, como ya lo sabemos, y nos referimos estrictamente a ese catálogo de actos de naturaleza mercantil que las propias leyes aducen y entienden como tal. ¿Qué es un acto mercantil? En nuestras leyes mexicanas también podemos entender como acto mercantil todos aquellos actos que estén señalados explícitamente en el artículo 75 del Código de Comercio. Todos aquellos actos que estén relacionados directamente al artículo 75 del Código de Comercio. Es un catálogo de muchos actos que se consideran como actos mercantiles y muchos son retomados del código germánico, como hemos referido anteriormente. Y hay una figura curiosa, en la última de las fracciones del artículo 75 del Código de Comercio, dice que todos aquellos actos que han sido referidos anteriormente, es decir, todos esos actos señalados en el 75, sí son actos comerciales, pero además deja la puerta abierta ese artículo 77 a que haya más actos de comercio, independientemente de los que se señalan en ese artículo 75, y todos aquellos que establezcan las demás leyes. Es decir, las actuaciones o los actos de comercio referidos en el artículo 75 son taxativos y no son dispositivos, así dice la ley. Son taxativos y no son dispositivos. Es decir, no solamente son estos, sí son estos del 75, pero no solo son estos, hay más. ¿Cuáles son esos más? Pues bueno, hay que ver las demás leyes mercantiles, hay que ver si en una operación nos estamos refiriendo a una cosa mercantil, a un cheque, una letra de cambio, un pagaré, a una acción,
como parte del capital de una sociedad anónima, a una carta de porte, a una carta de navegación, o bien si hay involucrados comerciantes, como ya hemos señalado anteriormente. Tercer criterio para entender si un acto es de naturaleza mercantil, de acuerdo a su finalidad. ¿Cuál es la finalidad del derecho mercantil, jóvenes? Importantísimo, la especulación comercial. ¿Qué es especulación comercial? En el ánimo de obtener el lucro. ¿Qué es lucro? Una ganancia. Cuando yo tengo la intención de obtener una ganancia en un acto jurídico, estamos frente a un acto de naturaleza mercantil. Entonces, históricamente ya podemos entender por qué en México los actos de comercio se definen de acuerdo a tres criterios: de acuerdo al sujeto, de acuerdo al objeto y de acuerdo al fin. Con eso terminamos la parte histórica de nuestro curso de Derecho Mercantil 1, y en la clase subsecuente, en la próxima clase, en la clase del 1, empezaremos propiamente a estudiar las instituciones mercantiles, y para ello ya podremos abocarnos al concepto de derecho mercantil. Muchas gracias, jóvenes. Esto es materia de examen. Con eso terminamos la historia del derecho mercantil y será cuestionado en la próxima sesión. Saludos a todos.